¿Cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes en este estudio expositivo del libro de Apocalipsis. Ve por tu Biblia, vamos a leer el Salmo 14, versículo 7, que habla acerca de la restauración de la preciosísima nación de Israel. Dice así el Salmo 14, 7: Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Señor, gracias te damos por tu preciosa nación de Israel. Bendecimos a la nación judía, Señor, porque ellos son tu pueblo que tú escogiste por tu gran amor, Señor. Te pedimos que tú les restaures, les bendigas y que ese velo les sea quitado para que puedan reconocer a Yeshua Adonai, el Mesías, como su Dios. Ora por paz, Jerusalén, ciudad de nuestro Dios. Salvación fue derramada en ti y la unción de el Señor. Gritarás al Santo Dios cuando una vez más en tus calles haya gozo y paz, en Yeshua Adonai. Shalom, Shalom, Jerusalén, pase a ti. Cuando el Mesías vuelva a ti, alabanza encuentre en ti. Israel amado, mi hijo Efraín, qué emoción escucharte decir: el Mesías ya llegó. Mis hermanos, escúchenme y que penetre al corazón. Volvamos todos a adorar al Mesías Adonai. Shalom, Shalom, Jerusalén, pase a ti. Cuando el Mesías vuelva a ti, alabanza encuentre en ti. Cuando el Mesías vuelva a ti, alabanza encuentre en ti. Vamos a disponer nuestro corazón para recibir el estudio de este día. Muy bien, es un gusto estar con todos ustedes. Qué preciosa canción la que acabamos de cantar juntos, pidiendo al Señor que restaure a la preciosa nación de Israel. Y justamente ese es el tema del día de hoy. El tema se titula La fiesta
de las bodas del Cordero. Abran su Biblia en Apocalipsis 19, por favor. Vamos a repasar del versículo 7 al 10 y después vamos a adentrarnos en el versículo número 9 y en el número 10 para estudiar el tema de la cena de las bodas del Cordero. Dice así Apocalipsis 19, 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La clase pasada estuvimos estudiando detalladamente la preparación de la novia, cómo esta preciosa novia se está preparando. Esa novia es la iglesia. El apóstol Pablo dice en una de sus cartas que está preparando una virgen para desposarla con el esposo. Y estuvimos explicando las 3 etapas en un matrimonio judío: el desposorio, la presentación de la novia y la ceremonia de bodas. Todo esto se llevará simbólicamente a cabo en el cielo, cuando la iglesia sea arrebatada y sea trasladada al cielo. Se llevará a cabo la ceremonia de las bodas del Cordero. En segundo lugar, estuvimos estudiando el vestido de la novia en el versículo 8. Si ustedes recuerdan, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Todo esto lo estuvimos analizando la clase pasada. Fue una clase preciosa, muy emocionante. Nos llena de alegría y de gozo saber que muy pronto, hermano, estaremos en el cielo en las bodas del Cordero. Pero el día de hoy vamos a estudiar el versículo 9 y el versículo 10, porque después de las bodas se va a llevar a cabo la fiesta, la cena de las bodas del Cordero. Así como en cualquier boda a la que tú y yo hemos asistido, primero es la ceremonia, el registro civil, el juez del registro civil, la ceremonia, y después la boda. Si hay un pastor que esté presidiendo, ¿verdad?, lleva a los novios a pronunciar sus votos matrimoniales, se dan el anillo de bodas, y a través de ese anillo el novio le dice a la novia: con este anillo me caso contigo, es un símbolo de mi amor por ti, prometo delante de Dios, de estos testigos, amarte, protegerte, cuidarte, serte fiel, etcétera, hasta que la muerte nos separe. Y la chica, la novia, también le dice las mismas palabras al novio. Y después de esta ceremonia normalmente hay un banquete, hay una comida, una fiesta para poder agradecerle a Dios por esa unión matrimonial. De la misma manera, en esta boda celestial habrá una fiesta, habrá una cena de las bodas. Y es justo lo que vamos a analizar en el versículo 9. Apocalipsis 19, verso 9 dice: y el ángel me dijo: escribe. Este es un mandato del ángel. Sigue animando este ser celestial al apóstol Juan a que escriba. Es un mandamiento de parte de Dios. Todavía Juan no ha terminado con la visión. Tal vez ya se encuentra cansado, exhausto de todas las visiones de los capítulos anteriores, pero Juan debe seguir adelante, debe seguir escribiendo. ¿Y qué debía escribir? Verso 9: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. La palabra bienaventurado, si quieres escribirla, es la palabra griega makarios, con acento en la A, makarios, y describe una felicidad, un gozo, una bendición, una satisfacción completa para aquellos que amamos al Señor. Es curioso notar que esta es la cuarta bienaventuranza
de las 7 bienaventuranzas que aparecen en el libro del Apocalipsis. Voy a enumerar brevemente las 7 bienaventuranzas para aquellos que estudian, que leen el libro del Apocalipsis. La primera se encuentra en Apocalipsis 1:3. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esa es la primera bienaventuranza en Apocalipsis. La segunda aparece en Apocalipsis 14, versículo 13. Apocalipsis 14:13 dice: oí una voz desde el cielo que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. La tercera bienaventuranza está en Apocalipsis 16, verso 15. Apocalipsis 16, 15 dice: he aquí yo vengo como ladrón, dice el Señor. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esa es la tercera bienaventuranza. La cuarta es la que acabo de leer en Apocalipsis 19, 9. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. La quinta bienaventuranza aparece en Apocalipsis 20, verso 6. Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Las últimas 2 bienaventuranzas están en Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis 22, versículo 7 dice: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Así que esta palabra bienaventuranza, makarios en el griego, describe a alguien gozoso, satisfecho, complacido. Vamos a regresar a nuestro versículo, ahí en Apocalipsis 19, versículo 9, para examinar esta bienaventuranza. Dice Apocalipsis 19, 9: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Entonces, el hecho de que este grupo sea llamado a la cena de las bodas del Cordero lo distingue del grupo de la iglesia. Son 2 grupos diferentes. La iglesia es la novia del Señor Jesucristo y no podría ser invitada a su propia boda para celebrar el banquete. Entonces, los invitados a la cena de las bodas del Cordero debe ser otro grupo distinto. Y este grupo distinto involucra a todos los santos del Antiguo Testamento que habrán resucitado en la segunda venida del Señor Jesucristo. Así que este grupo de Israel que resucitará es el que pertenece, o los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Antes de proseguir, es muy importante que tú comprendas esta enseñanza que acabamos de desarrollar. La iglesia es un grupo distinto a Israel. Hay una doctrina equivocada que se llama la doctrina del reemplazo o la teología del reemplazo. ¿Qué enseña esta teología? Que la iglesia ha reemplazado a Israel, que ahora nosotros somos el Israel contemporáneo y que por eso tenemos que regresar al Antiguo Testamento, a la ley, a los mandamientos, que tenemos que guardar el Shabbat, que tenemos que seguir las tradiciones judías, que tenemos que obedecer las 7 fiestas, los varones tienen que circuncidarse y tenemos que obedecer los 613 mandamientos del Antiguo Pacto. Y hay muchas congregaciones, ¿verdad?, que dicen ser cristianas, pero están obligando a sus congregantes a regresar al Antiguo Testamento porque ellos dicen que somos Israel, o que Israel se dispersó, las 10 tribus del norte se dispersaron por todas las naciones de la tierra, dicen ellos, y que si tú eres cristiano es porque fuiste atraído por Dios y en realidad tú perteneces a la nación de Israel, tú eres judío, por eso Dios te atrajo ahora al Mesías, pero nunca dejaste de ser judío, sigues siendo judío, por eso tienes que regresar a Israel, guardar Shabbat y las fiestas. Entonces, esta teología es incorrecta, está equivocada, porque, repito, la iglesia es un grupo diferente de Israel. Y a continuación, rápidamente les voy a dar varias diferencias entre Israel y la iglesia
para confirmar esta enseñanza y que tú no quedes atrapado o atrapada por una doctrina judaizante que solamente te va a confundir en tu teología y te va a apartar del Mesías. Entonces, aquí van estas diferencias. Número 1. En cuanto a la Biblia, Israel ocupa casi 4/5 partes de la Biblia. La iglesia ocupa solamente 1/5 parte, el Nuevo Testamento. Es una diferencia importante. Número 2, en cuanto al propósito divino, Israel recibirá las promesas terrenales en los pactos, el pacto, principalmente el pacto abrámico, pero la iglesia recibe las promesas celestiales en el Evangelio. Son dos grupos distintos. Número 3, en cuanto a la simiente de Abraham, Israel es la simiente física de Abraham y la iglesia es la simiente espiritual de Abraham. Son dos simientes. Cuando Dios le dijo a Abraham, mira la arena del mar y mira las estrellas del cielo, estaba hablando Dios de dos simientes. La arena del mar representaba la simiente física o los descendientes genéticos físicos de Abraham, que es la nación de Israel actualmente. Y las estrellas del cielo representaban justamente a los descendientes espirituales, a los de la fe de Abraham, aunque no seamos judíos genéticamente. Muy bien, en cuarto lugar, en cuanto a la supremacía, Israel tiene a Abraham. Y ellos, ¿verdad? Tienen a Abraham y a Moisés en la posición más elevada en sus sinagogas. Pero la iglesia tiene a Cristo. Son dos grupos distintos. Número 5, en cuanto a los pactos, Israel está relacionada con el pacto abrámico, con el pacto davídico y con el nuevo pacto. Pero la iglesia está relacionada solamente de forma indirecta con el pacto abrámico y con el nuevo pacto. Esos son pactos que Dios hizo con la nación de Israel e indirectamente estamos relacionados con ellos, pero no pertenecemos a Israel. Número 6, en cuanto a su nacionalidad, Israel es una nación hasta la fecha, pero la iglesia no es una nación. La iglesia está conformada por muchas naciones, por gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Número 7, en cuanto a su ministerio, Israel no tiene actividad misionera ni ningún evangelio que predicar. Ningún judío, ninguna sinagoga sale a predicar ningún evangelio porque no tiene ningún evangelio. Pero la iglesia sí tenemos una misión que cumplir, que es predicar las buenas noticias del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Número 8, en cuanto a la muerte de Cristo, Israel está temporalmente bajo la maldición de la ley porque ellos crucificaron al Mesías, o al menos sus ancestros, los fariseos, los escribas y los saduceos. Pero la iglesia está bajo la bendición de la gracia. Número 9, en cuanto a la capacidad divina, Israel no tiene ninguna capacidad divina actualmente, pero la iglesia es la morada del Espíritu Santo. La iglesia es la morada del Espíritu Santo. Él vive dentro de nosotros. Dios mismo se inyectó en nosotros, por así decirlo, a través de su Espíritu Santo, de tal manera que somos participantes de la naturaleza divina. En cuanto a los discursos de despedida, número 10, Jesús le habló a la nación de Israel en el Monte de los Olivos. Ese fue su discurso de despedida para la nación de Israel. Pero para la iglesia, el discurso de despedida fue el del aposento alto. Y en cuanto al retorno de Cristo, número 11, para Israel vendrá para juzgar y salvarlos, y para la iglesia vendrá para llevarnos consigo antes de la tribulación en el arrebatamiento. Israel no se va en el arrebatamiento, la iglesia sí se va en el arrebatamiento. Y la última diferencia es en cuanto al sacerdocio, número 12. Israel tuvo un sacerdocio en el pasado, ese sacerdocio ya no existe porque no hay templo, pero la iglesia es un sacerdocio. Nosotros somos real sacerdocio, dice la primera carta de Pedro. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Debemos entonces reiterar que los invitados a la cena de las bodas del Cordero serán todos los santos del Antiguo Testamento. Todos los santos del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, Jacob, Saúl, Salomón, David, etcétera, todos ellos serán los convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y lo vamos a confirmar con algunos textos en el Nuevo Testamento. Acompáñame en tu Biblia a Mateo 8, versículo 11. Mateo 8:11 dice así: y yo os digo, son palabras de Jesús,
que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Vendrán muchos de todos los puntos cardinales y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿De qué nos habla esta profecía? Bueno, nos está hablando de que llegará un día cuando Dios reúna toda la nación de Israel, y esto será en la fiesta o la cena de las bodas del Cordero. Uno de los principales invitados del antiguo pacto será Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el más grande de todos los creyentes del Antiguo Testamento, así lo vemos en Mateo 11:11. Y es muy curioso que Juan el Bautista se describió a sí mismo como si fuera el amigo del novio, como el amigo del novio. Vean lo que dice Juan 3, versículo 29. Juan 3:29 dice: el que tiene la esposa es el esposo. El que tiene la esposa es el esposo. ¿Quién es la esposa? La iglesia. ¿Quién es el esposo? Jesús. Y miren lo que dice después: mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye y se goza grandemente de la voz del esposo, así pues, este mi gozo está cumplido. ¿Quién es el amigo del esposo? En este caso, Juan el Bautista. Y podemos pensar que en él está incluida toda la nación de Israel. Ellos son el amigo del esposo, el que acompaña al esposo, el que se sentará en el banquete de las bodas del Cordero. También a esta celebración serán invitados los mártires, tanto judíos y gentiles, de la tribulación. Todos aquellos judíos y gentiles que mueran perseguidos en la tribulación, que se hayan convertido a Cristo, también estarán invitados al banquete. También serán convidados todos los seres humanos redimidos durante la tribulación, que escaparon de la muerte, judíos o gentiles, lo repito, que estarán aún vivos en el tiempo de la segunda venida de Cristo. O sea, cuando Cristo regrese otra vez, va a haber un grupo de judíos y gentiles que se convirtieron y que no los asesinó el anticristo. Sobrevivieron a la guerra, al hambre, a las pestes, a todos los juicios de Apocalipsis, de los sellos, de las trompetas y de las copas, y van a entrar vivos al milenio. Ellos también serán invitados a la cena de las bodas del Cordero. Algunos en este punto de la enseñanza se estarán preguntando ya, ¿por qué la iglesia tiene este lugar de alto honor al ser la novia del Cordero? ¿Y por qué razón la nación de Israel y todos los mártires de la tribulación, judíos y gentiles, y todos los que entren con vida al milenio, judíos y gentiles, parecieran ser como de segunda clase, invitados? Pero bueno, esto podemos resolverlo haciendo otra pregunta. ¿Por qué razón Dios escogió a la nación de Israel para ser su pueblo del pacto? ¿Por qué los escogió a ellos? ¿Por qué no escogió a los caldeos o a los amorreos o a los filisteos? Y la respuesta a ambas preguntas se encuentra en el propósito soberano de Dios. Nuestro Dios es un Dios soberano, es un Dios que tiene un plan. Y debemos comprender además que esta imagen de la boda en el cielo y la celebración de la cena de las bodas del Cordero es una imagen solamente, es un símbolo. No quiere decir que sea un banquete real ni una boda físicamente como la conocemos nosotros. Entonces no debemos pensar que Israel y los santos de la tribulación y los mártires son un grupo de segunda clase, porque Dios no tiene ciudadanos de segunda clase. Ni en el milenio ni en el cielo habrán ciudadanos de segunda clase. Así que de igual forma que como lo es para la iglesia un privilegio estar casada con Cristo, va a ser igual de glorioso, igual de hermoso haber sido invitado a la cena de las bodas del Cordero. Vamos a revisar Deuteronomio capítulo 7, verso del 6 al 8, por favor. Búscalo en tu Biblia, Deuteronomio 7, verso del 6 al 8, porque este es el famoso pasaje cuando el Señor selecciona o elige o escoge a la nación de Israel como su pueblo santo. Miren lo que dice Deuteronomio 7, verso 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais
el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Por qué escogió Dios a la nación de Israel? Por puro amor, por pura gracia, no porque fueran mejores o más inteligentes o más poderosos o más capacitados, simplemente porque los amó. Y de la misma manera, con ese mismo amor, con esa misma elección soberana de Dios, fuimos elegidos nosotros, hermanos. Nosotros no merecíamos ser escogidos, éramos pecadores, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, alejados de la ciudadanía de Dios. Pero Dios nos escogió por su gracia. Qué maravilloso. Así que esto es un punto interesante. Hay que quitarnos de nuestra mente la idea de que la iglesia ocupa un lugar preeminente y que Israel es segundo lugar y que los santos de la tribulación serían un tercer lugar en la escala de las bodas del Cordero. No, no hay escalas. Para Dios no hay ciudadanos de segunda categoría. Muy bien. Vamos ahora a descubrir en la profecía de Isaías la promesa a Israel y a los gentiles redimidos en la tribulación, que este banquete delicioso de la cena de las bodas del Cordero se llevará a cabo, ¿saben dónde? En la tierra. Aquí en el planeta Tierra se va a llevar a cabo la fiesta y la celebración de la cena de las bodas del Cordero, donde estará invitado Israel y los gentiles, ya lo explicamos. ¿Cómo sabemos que va a ser en la tierra y que va a ser en el milenio? Vámonos a Isaías capítulo 25, versículos 6 al 9. Busca en tu Biblia Isaías 25 del 6 al 9. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Es una traducción muy buena y un poquito más vívida en este caso. Isaías 25 del 6 al 9 dice así, escucha: en Jerusalén el Señor de los ejércitos celestiales preparará un maravilloso banquete para toda la gente del mundo. Así dice Isaías 25, 6, Nueva Traducción Viviente, otra vez. En Jerusalén, aquí en el planeta Tierra, el Señor de los ejércitos celestiales preparará un maravilloso banquete para toda la gente del mundo. Será un banquete delicioso con vino añejo y carne de primera calidad. Allí Él quitará la nube de tristeza, la sombra de muerte que cubre la tierra. Él devorará la muerte para siempre. El Señor soberano secará todas las lágrimas y quitará para siempre los insultos y las burlas contra su tierra y contra su pueblo. El Señor ha hablado. Versículo 9. En aquel día la gente proclamará: este es nuestro Dios, confiamos en Él y Él nos salvó. Este es el Señor en quien confiamos. Alegrémonos en la salvación que nos trae. Queridos hermanos, ¿de qué está hablando Isaías capítulo 25, verso del 6 al 9? Está hablando de un banquete preparado por Dios. ¿Para quién? Para todas las naciones del mundo, para toda la gente del mundo. Esta celebración será en Jerusalén y tendrá que ser necesariamente en el tiempo del milenio, cuando Jesucristo establezca su reino de 1000 años en la tierra. Este banquete, algunos teólogos opinan, yo pienso que correctamente, que va a durar 1000 años. Será una celebración, un gozo, una alegría, una paz maravillosa, porque vamos a adorar todos al Mesías. Por fin a Israel se le caerá la venda, como lo cantamos en el canto de la introducción. Dios les quitará la venda y podrán darse cuenta del Mesías a quien crucificaron y lo adorarán, se postrarán delante de él. ¡Qué precioso! En Isaías 26, versículo del 1 en adelante, también aparece un canto que se cantará en esta celebración del banquete de las bodas del Cordero. Isaías 26, versículo 1, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Nueva Versión Internacional, dice así: en aquel día
se entonará esta canción en la tierra de Judá. Así va la canción. No tenemos la música, pero sí tenemos la letra. Dice así: tenemos una ciudad fuerte, con un muro como un baluarte. Dios ha interpuesto su salvación. Abran las puertas para que entre la nación justa que se mantiene fiel. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. Él hace caer a los que habitan en lo alto y abate a la ciudad enaltecida. La abate hasta dejarla por el suelo, la derriba hasta hacerla morder el polvo. Todo este canto de Isaías 26 será entonado, será cantado allá cuando el Señor regrese y establezca su reino en la santa ciudad de Jerusalén. Esto nos revela que en el milenio habrá gozo, será un reinado de armonía, de paz, de fidelidad, de amor, de adoración. Se restaurarán algunos de los sacrificios levíticos, ya no para expiación de pecado, sino para conmemorar y recordar el sacrificio de Cristo en la cruz. Cantaremos y entonaremos alabanzas, habrá música por todos lados, alegría y gozo. ¿No desea nuestra alma estar ya ahí, hermanos? ¿No deseamos ya estar ahí? Y muchas veces le decimos: Señor, ven ya pronto, Señor Jesús, ven pronto por tu pueblo. Ya anhelamos estar en tu presencia, Señor. Muy bien. ¿Cómo podrá el Israel del Antiguo Testamento asistir a la fiesta de las bodas del Cordero si todos ellos han muerto ya? ¿No te lo has preguntado? A ver otra vez esta pregunta, pon atención. ¿Cómo es posible que el Israel del Antiguo Testamento pueda asistir a la fiesta de las bodas del Cordero, a la cena de las bodas, si todos ya están muertos? Y aparte, en la resurrección, en el arrebatamiento, resucita la iglesia. Los muertos de la iglesia desde Pentecostés hasta el día del arrebatamiento son los que resucitan. En el arrebatamiento no resucita la nación de Israel. Entonces, ¿cómo van a estar ahí si están muertos? Muy bien, la respuesta la encontramos en Isaías 26, versículo 19. Vamos a Isaías 26, 19, lo voy a leer en la versión La Biblia de las Américas. Es muy bueno que tú tengas al menos 6, 7 versiones de la Biblia. Consigue, ¿verdad? En internet ya es muy fácil tenerlas. La Nueva Versión Internacional, la Reina Valera 60, la Biblia de las Américas, la Nueva Traducción Viviente, la Biblia de Jerusalén. Las traducciones católicas son muy buenas, la Torre Samat, etcétera, la Nácar Colunga. Muy bien, Isaías 26, 19, la Biblia de las Américas. Mira lo que dice. El profeta Isaías es un profeta hebreo, le está hablando a la nación de Israel. ¿Qué le dice? Tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán. Moradores del polvo, despertad y dad gritos de júbilo, porque tu rocío es como el rocío del alba, y la tierra dará a luz a sus muertos, dice la Reina Valera. Dará luz a los espíritus, dice la Biblia de las Américas. Así que aquí el profeta Isaías está dando una profecía maravillosa para la nación de Israel. Les está diciendo: tus muertos se van a levantar de la tumba, sus cadáveres se van a levantar de los muertos. Ahora, ¿cuándo se va a llevar a cabo esta resurrección? Ya tenemos la respuesta. ¿Cómo le van a hacer para estar en la fiesta? Pues tienen que resucitar. Ya lo vimos en Isaías 26, 19. Ahora, ¿cuándo van a resucitar? Bueno, la Biblia nos muestra una clave para ver el tiempo de la resurrección del antiguo Israel, de los muertos israelitas del Antiguo Testamento. Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2. Daniel 12, versículo 1 y 2. Dice así: en aquel tiempo, pongan atención, en aquel tiempo se levantará Miguel, que es un arcángel de Dios, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿A qué pueblo se refiere Daniel 12:1? A la nación de Israel. Y entonces aquí Daniel está profetizando que vendrá un tiempo de gran angustia, como nunca hubo antes angustia en el planeta Tierra. ¿A qué tiempo se está refiriendo? Desde luego
a el tiempo de la tribulación, los primeros 3 años y medio, y el tiempo de la gran tribulación, los últimos 3 años y medio, que corresponden a la 70ª semana de Daniel. Aquí Daniel nos está situando en el tiempo de la tribulación y dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Aquí nos sitúa al final de la tribulación, en la batalla de Armagedón, y dice así el versículo 2: todos los que se hayan escritos en el libro, y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, Daniel nos está situando al final de la tribulación, en la batalla de Armagedón. Después de Armagedón, Cristo aplasta al enemigo, establece su reino, y alrededor de estos eventos, muy probablemente después de la batalla de Armagedón, y cuando Cristo comience a establecer su reino, ahí en ese tiempo es cuando podemos situar la resurrección de la nación de Israel de los muertos. El versículo 2 dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Noten cómo no dice todos los que duermen en el polvo de la tierra, porque hay muchos impíos que han muerto y están enterrados. Entonces aquí la Biblia nos está hablando de 2 resurrecciones. Dice, unos para vida eterna, unos van a resucitar cuando Cristo establezca su reino, exactamente cuando se establezca el milenio. Al principio del milenio resucita la nación de Israel del Antiguo Testamento. Y después pasarán 1000 años, hermanos, lo vamos a ver en el Apocalipsis 20. Y después de los 1000 años resucitarán los otros, el segundo grupo, otra resurrección, pero esos resucitarán para vergüenza y confusión perpetua. Resucitarán todos los impíos y tendrán que darle cuentas a Dios por sus acciones impías, por su soberbia y su orgullo, y serán arrojados al lago de fuego. Cuando entraron los aliados a derrocar al imperio nazi, se acercaron a Berlín, la capital ahí de Alemania en aquellos años. Hitler sabía que estaba a punto de ser atrapado y entonces decidió darle una pastilla de cianuro a su nueva esposa Eva Braun, que había sido su amante, y decidió casarse con ella unos días antes. Se encerraron en un cuarto, le dio una pastilla de cianuro con la cual ella murió, se suicidó y él se dio un tiro en la cabeza. ¿Ustedes creen que se va a salir con la suya Hitler? Desde luego que no. Él y todos sus generales asesinos resucitarán en el día de la resurrección de los impíos y le tendrán que dar cuentas al Señor. Muy bien. Recordemos que Israel se le presenta al Señor como una esposa en el Antiguo Testamento. ¿Por qué razón Dios decide incluir a Israel en la fiesta de las bodas del Cordero? Bueno, porque Israel fue la esposa de Jehová en el Antiguo Testamento. Isaías 54:5 dice, porque el que te hizo es tu esposo, su nombre es el Señor Todopoderoso, tu Redentor es el Santo de Israel, Dios de toda la tierra es su nombre. El que te hizo Israel es tu esposo. Y más adelante en Jeremías, ¿verdad? Dios le da carta de divorcio a Israel porque Israel le fue infiel al Señor, cometió adulterio espiritual adorando falsos dioses. Entonces el Señor le da carta de divorcio a la nación de Israel, pero en el libro del profeta Oseas promete restaurar a la nación de Israel. El Señor no desecha a Israel del todo, sino que Él promete sanarla de su rebelión, dice Oseas 14, versículo 4. Oseas 14, versículo 4, dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Así que el Señor sanará a la nación de Israel y por esa razón serán convidados al banquete de las bodas del Cordero. Muy bien. Vamos a ver ahora la última sección de este versículo 9. Regresen a Apocalipsis 19, en el versículo 9. Dice aquí, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Esta expresión es muy importante porque aquí el ángel está confirmando a Juan que todos estos acontecimientos
desde el arrebatamiento de la iglesia y las bodas del Cordero en la iglesia, la resurrección de la iglesia justo en el momento del arrebatamiento, que el hecho de que los cuerpos de los cristianos que quedemos con vida sea transformado y seremos llevados con los muertos que resucitaron al cielo, y vendrán las bodas del Cordero, y después de las bodas del Cordero vendremos a la tierra junto con Cristo, hermanos. En su segunda venida, con cuerpos glorificados, tú y yo vamos a venir a la tierra a reinar con Cristo. Y aquí en la tierra se llevará a cabo el banquete de las bodas del Cordero. Todas estas profecías, dice aquí el ángel, son verdaderas, son palabras verdaderas de Dios. Logoi, aletheios, theos, o sea, en el griego, palabras verdaderas. La palabra para verdad, aletheia, en el griego, quiere decir algo real, algo que va a ocurrir con certeza, lo real en contraste con la apariencia. Así que todo lo que estamos estudiando en el libro de Apocalipsis y en toda la Biblia completa son palabras fieles y verdaderas. La Biblia no contiene errores, no dice mentiras, la Biblia es infalible, la Biblia es inerrante, la Biblia es inspirada por Dios en todas sus partes, en todas sus letras, en todas sus tildes, en sus palabras, en sus frases, en su gramática y en su teología, en sus doctrinas. La Biblia es la palabra inspirada de Dios. Maravillosa verdad. Y vamos a terminar nuestro estudio analizando el versículo 10 brevemente. Vamos a ver qué hace el apóstol Juan cuando recibe esta revelación y se da cuenta de las bodas del Cordero en el cielo, y después regresa el Señor Jesucristo, vence a sus enemigos, establece su reino. Los muertos de la nación de Israel resucitan. Con mucha probabilidad también los mártires de la tribulación tendrán que resucitar. Si a una persona la mataron a la mitad de la tribulación en el año 4, 5, 6 o 6 y medio de la tribulación, ¿verdad? Y depositó su confianza en Cristo, en el momento de la segunda venida, por necesidad tendrá que resucitar esa persona, ¿sí? Entonces, todas estas son palabras fieles y verdaderas. Entonces, Juan se da cuenta de todas estas profecías impresionantes. Yo creo que Juan está así totalmente en un éxtasis, ¿verdad? En una visión impresionante del Apocalipsis. ¿Y qué es lo que hace Juan en el versículo 10? Yo me postré y adoré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces Juan, aquí en este éxtasis tremendo, cae postrado a los pies del ángel para adorarlo. Y tú y yo debemos de recordar que la Biblia prohíbe estrictamente adorar ángeles o imágenes o ídolos, o venerar a una persona, a un santo, a una virgen, a un ángel. Ahorita hay un movimiento muy grande en el mundo de adoración a ángeles, invocación a ángeles, y todo el mundo quiere descubrir cómo se llama su ángel de la guarda y tu ángel guía. Esto es muy común en las doctrinas de la nueva era. Si tú te metes a la nueva era, te van a pedir que tú busques espiritualmente tu ángel, que te comuniques con él, que tengas escritura y él te vaya moviendo la mano, y todas estas son obras de Satanás y de demonios, porque esto es veneración y adoración a ángeles. La Biblia prohíbe adorar ángeles. Colosenses 2, versículo 18, apúntalo. Colosenses 2, 18 dice: nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo? Que nadie te defraude del evangelio, que nadie te robe del mensaje del evangelio que has recibido con otra doctrina, o con adoración de ángeles, o con visiones celestiales, hinchados en su soberbia por causa de su mente carnal. Dice Pablo, no les hagas caso. Por esta razón sabemos, ¿verdad?, que el fundador de los mormones, José Smith, definitivamente es un falso profeta, porque él dice que recibió una visión de Dios.
Otros pastores, ¿verdad? Como algún pastor por ahí en Sudamérica, en Colombia, que dice que fue a la cruz, tuvo una visión de la cruz y que él es el Abraham de contemporáneo, tiene un movimiento, una iglesia grandísima. Esto es muy delicado, muy peligroso, porque la Biblia nos exhorta a que confiemos y creamos solo en la palabra de Dios. No creas en tus sueños, no te dejes dirigir por tus sueños o los sueños de alguien más, o una visión que vinieron y te dijeron, o un profeta que vino y te puso la mano, te caíste al piso. Y entonces estás creyendo más en eso que en la palabra de Dios. Y te vas a confundir, vas a terminar apostatando, abandonando el evangelio, porque tu mente ha sido confundida por Satanás, por el enemigo. También vemos cómo después de las tentaciones en el desierto, Jesús reprendió a Satanás y le dijo en Mateo 4, versículo 10, Mateo 4:10, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. No te inclines delante de un hombre, no busques a Dios en las falsas religiones, porque vas a encontrar a Satanás y a sus demonios en las falsas religiones. No veneres a los ídolos, no veneres a las vírgenes, no hables con la Virgen de los Lagos, no hagas peticiones a la guadalupana. La guadalupana representa a María. No sé si sabías esto, que esto también es una blasfemia, ¿verdad? Pero supuestamente la guadalupana aquí en México representa a María y hay muchas personas que la invocan y lo que no saben es que María, la Virgen, la mamá de Jesucristo, ya murió y la Biblia prohíbe invocar a los muertos. Estás atrapado en una confusión en tu mente. Debes dejar estas cosas. Y el ángel entonces le dice a Juan, yo me imagino que con un tono serio, ¿verdad? Le dijo en el versículo 10, Apocalipsis 19:10, mira, no lo hagas, no me adores, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. El ángel le dice, ¿sabes qué, Juan? Ponte de pie, a mí no me adores. Yo no soy digno de ser adorado. El ángel aquí prueba ser un ángel de Dios, porque los ángeles son seres creados por Dios para la gloria y la honra de Dios y para servirnos a nosotros. Esa es una de las funciones de los ángeles, servirnos a la iglesia, aunque son seres mucho más elevados que nosotros en todo sentido, porque llevan cientos de miles de millones de años de haber sido creados, pero ellos tienen la función de servirnos a nosotros. En Hebreos 1, versículo 14, la Biblia dice, ¿no son los ángeles espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? En otras palabras, los ángeles tienen la función de adorar a Dios y tienen la función de ministrarnos o servirnos a nosotros, de tal manera que algunos de ustedes, hermanos, sin saberlo, han hospedado ángeles, dice la Biblia. Los ángeles tienen la facultad de materializarse para servirnos. Muy bien, entonces este ángel le dice a Juan, no me adores porque yo soy un consiervo. Esta palabra consiervo, apúntala, sun doulos, del griego, sun doulos. Esta palabra tiene que ver con un compañero de trabajo. El ángel no se pone por encima de Juan ni por abajo de Juan. Le dice, ¿sabes que a mí no me adores? Porque yo soy tu compañero. Servimos al mismo Dios. Le damos gloria al mismo Dios. Así que adora solamente a Dios. Hermanos, esta es una lección preciosa, maravillosa para nosotros. La labor y la función más importante de todo cristiano es adorar a Dios. Si tú vas a la iglesia y organizas congresos y asistes a seminarios y tomas los cursos y te lees la Biblia y cantas canciones, pero no adoras a Dios a través de eso, tu servicio y tus congresos y tus canciones y tu lectura no sirven para nada. Debemos siempre de tener una actitud de adoración a Dios. Y lo voy a explicar brevemente. La palabra adoración, proskuneo del griego con acento en la E, proskuneo con K y acento en la E, significa postrarse ante Dios para besar sus manos. Postrarse ante Dios reconociendo que Él es el Todopoderoso, que yo soy su criatura, soy su hijo, Él me redimió por medio de la sangre de Jesús y yo me voy a postrar, me voy a arrodillar, voy a caer así al piso, al suelo, para besar sus manos, besar sus pies y disfrutar de su presencia, entregándole toda mi adoración. Adoración es rendición a Dios.
Tú adoras a Dios cuando rindes tu economía, rindes tus finanzas, rindes tu matrimonio, tus hijos, tus nietos, tu vida económica, tu vida sexual. Señor, aquí estoy desnudo delante de ti. Te adoro, Señor, te ofrezco mi vida, Señor, me postro delante de ti. Si tú tienes oportunidad de postrarte, hazlo frecuentemente, adora a Dios. Y si por algún motivo físico tu cadera te lo impide, estás enfermo de las rodillas, bueno, Dios no ve tanto la postura, Dios ve el corazón. Entonces tú sentadito ahí en tu cama, ¿verdad? O con una cobijita si te da frío, cierras tus ojos, te concentras en el Señor, comienzas a orar y lo adoras. Proscuneo. La adoración fluye de un corazón que ama al Señor. Tú no puedes adorar a Dios si no lo amas. Por eso la pregunta más importante de todo este estudio es, ¿amas tú a Dios? ¿Lo amas con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente? ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? Si la respuesta es sí, entonces tú debes adorarle. Recuerda que Dios está buscando adoradores, dice Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. Juan 4, 23 y 24, cuando el Señor está hablando con la samaritana, ¿verdad? Y le dice, la hora viene y ahora es, le dice Jesús a la samaritana, cuando los verdaderos adoradores adorarán, proscuneo, al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amado hermano y hermana en Cristo, tenemos el privilegio grandísimo de adorar a Dios. Los animalitos, las plantas, el reino animal, el reino vegetal, ellos alaban a Dios, ellos tienen alma. Un perrito tiene alma, un canario, un pingüino, una vaca, un árbol, son seres vivientes. Y dice la Biblia que todo lo que respira alabe al Señor en el Salmo 150. Pero lo que ellos no tienen, la facultad que ellos no tienen, ni los animales ni las plantas, es la facultad de adorar a Dios. Ese es algo que nos ha sido dado exclusivamente a los hijos de Dios, porque ellos no tienen espíritu, a nosotros sí nos fue dado espíritu y además el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y clama con gemidos indecibles. Así que hermano, hermanita en Cristo, te invito, te exhorto, adora a Dios con todo tu corazón, todos los días de tu vida. Mientras más tiempo, más puedas rendirte al Señor todos los días en adoración, menos vas a dejar de pensar en el coronavirus, los problemas, las situaciones financieras, las deudas, las situaciones familiares. Dios te va a dar sabiduría para resolver todo eso. Él te va a ayudar, pero es necesario primero que tú le adores. Y terminamos con la última frase del versículo 10. Miren lo que dice, qué interesante. Dice aquí en el versículo 10, el ángel le dice a Juan, adora a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que adorar a Dios, Juan? Aquí está la respuesta. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La última palabra del ángel para Juan es un recordatorio entonces de que él debe adorar a Dios debido a que el testimonio de Jesús es la esencia o el espíritu de la profecía. Vamos por partes para terminar esta sección. La palabra testimonio es la palabra griega marturía, y se refiere a testificar o dar testimonio de un hecho. Esto quiere decir que la esencia de la profecía es el testimonio de Jesús o los hechos de Jesús. En otras palabras, lo que autentifica o valida toda la profecía del Antiguo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento, el sello de validez oficial certificado por Dios es el testimonio de Jesús. Si Jesús no hubiera venido a la tierra, la Biblia sería una mentira. No valdría la pena ni leerla. Si Jesús no hubiera nacido una virgen, no valdría la pena creer en la Biblia. Si Jesús no hubiera hecho los milagros que lo autentificaron como el Mesías, la Biblia sería una falsa profecía.
Si Jesús no hubiera muerto en la cruz y hubiera resucitado el tercer día y hubiera prometido regresar, no valdría la pena creer en la Biblia. Lo que hace válida la Biblia, lo que nos lleva a confirmar una vez más que la Biblia es la verdad de la palabra de Dios, es el martirio de Jesús, el testimonio de Jesús. Esa es la esencia de la profecía. Así que si tú abres tu Biblia en el libro del Génesis, en el libro de Deuteronomio, en los profetas menores, en los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, en los profetas menores, Oseas, Nahum, Miqueas, Jonás, Zacarías, Malaquías, Salmos, si abres tu Biblia en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, en Hechos, hasta Apocalipsis, todo lo que tú estás leyendo está sellado. Y está sellado por el testimonio de Jesús. Dice un comentarista que el tema central de la profecía del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es el Señor Jesucristo. Hasta la venida de su reino, todos los que proclaman el Evangelio deben ser fieles al testimonio de Jesucristo. El mensaje del Evangelio Salvador, que era su mensaje, es lo que nosotros predicamos. Así que cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, estamos convencidos, estamos seguros de que todo esto está sellado por el testimonio del Señor Jesucristo. La conclusión de este mensaje, bueno, hay varias conclusiones. Yo al menos encuentro 3 conclusiones. La primera conclusión es que debemos seguir orando por la nación de Israel. Dios los va a restaurar. A nuestros amigos judíos los bendecimos desde aquí. Les deseamos paz para la ciudad de Jerusalén. Que ellos conozcan al Mesías. Shalom, shalom, Jerusalén, como cantamos al principio. Paz sea a ti. Cuando el Mesías vuelva a ti, encontrarás alegría y gozo en Jerusalén. Debemos orar y amar la nación de Israel. Si tú tienes amigos judíos, si tienes conocidos judíos, si trabajas con personas judías, háblales del Mesías. Aunque te rechacen, algunos poquitos lo van a aceptar, pero tú háblales del Mesías. Necesitamos amar y bendecir y seguir orando por la paz de Jerusalén. Desde aquí bendecimos a Israel y bendecimos a Benjamín Netanyahu, su primer ministro, a todos los ministros del ejército y a toda la población en Israel y en el mundo entero de judíos. Los bendecimos desde aquí. La segunda lección que aprendemos es adorar a Dios. No te postres ni adores a nadie más, adora solamente a Dios. Todos los días de tu vida, todos los días, y tu alma, tu pensamiento comenzarán a ser transformados. Si estás atado en el pecado, en la amargura, en las drogas, en las adicciones sexuales, en la pornografía, la única forma de ser librado, la única forma es adorando a Dios y pasando horas y horas, si es necesario, horas o días completas adorando a Dios en ayuno, y Dios te va a librar de las cadenas de Egipto y de las cadenas del faraón y de Satanás, y serás libre. Y la tercera y última enseñanza es que el testimonio de nuestro Señor Jesucristo es el Espíritu, la esencia con lo cual está sellado cada letra, cada palabra, cada frase, cada libro de la Biblia. Amemos la Biblia, hermanos, que es la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias porque toda la Biblia, desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis, tienen un tema principal, y ese tema eres tú, Señor Jesucristo. Eres tú, Señor. Son las bodas del Cordero. Es la fiesta de las bodas del Cordero que durará 1000 años. Oh, Señor, gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por venir a morir por los pecadores y derramar tu sangre por cada uno de nosotros. Oh, Señor, yo te quiero suplicar, si alguien está viendo este programa, que tu Espíritu Santo haya tocado su corazón, que esa persona te entregue su vida en este momento. Que sepa que tu testimonio es fiel y es verdadero, y todo lo que hemos leído, todo lo que hemos explicado es verdad y está a punto de cumplirse muy pronto. Oh, Señor, toca a esas personas que todavía no te conocen, que puedan abrir su corazón a ti. Si tú no conoces a Cristo, ábrele tu corazón en este momento. Con tus ojos cerrados, tu cabeza inclinada en señal de reverencia, dile: Señor Jesucristo, te entrego en este instante mi corazón. Me arrepiento de todo mi pecado y toda mi maldad. Señor, límpiame con tu sangre. Concédeme el milagro de nacer de nuevo, Señor. Yo quiero pasar de muerte a vida. Me arrepiento de mis mentiras, de mis errores, de mis pecados, de haberme burlado de ti, de haber vivido una vida en soberbia, Señor. Perdóname, límpiame y sáname. Te entrego mi vida
en Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, bienvenido. Por favor, escríbenos, queremos conocerte, queremos saber cómo te llamas. No te pierdas el próximo estudio del libro del Apocalipsis, porque vamos a estar analizando la segunda venida del Señor Jesucristo. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.